Bendiciones, familia, el Señor nos continúe fortaleciendo. Damos un saludo muy especial a todos los que en estos momentos se están conectando y que la paz que sobrepasa todo entendimiento siga inundando nuestras vidas, inundando todo nuestro ser, llenándonos cada día más con ese deseo, con ese fuego, con ese avivamiento. Recordemos que avivar es encender. Cuando uno normalmente va a hacer una fogata, uno debe avivar ese fuego. ¿Para qué? Para que el fuego no se apague. Entonces, que el Señor siga avivando nuestros corazones con la palabra de Dios. Vamos a orar la palabra de Dios en esta noche, diciendo que si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que nos levantemos temprano y vayamos tarde a reposar y que comamos un pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia del Señor son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con el enemigo en la puerta. Recuerde que nuestros enemigos, para un hijo de Dios, los enemigos no son físicos, sino que son espirituales. Porque la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra poderes espirituales. Entonces nuestro enemigo no puede ser las personas físicas. ¿Y por qué digo esto? Porque no todo el que se congrega es iglesia. No todo el que dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino, como lo dijo el Señor Jesucristo, el que hace la voluntad de mi Padre. Y muchas veces pensamos que hacer la voluntad de Dios es hacer lo que me conviene, lo que me favorece y lo que me agrada a mí. O sea, lo bueno para mí, lo agradable para mí, lo perfecto para mí. Y muchas veces se nos olvida que la voluntad de Dios no es la voluntad mía. La voluntad de Dios va muy diferente porque lo dijo Isaías: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos, así estemos haciendo cosas buenas. Entonces, recuerda, no todo el que se congrega es iglesia. No todo el que se congrega. Y no estamos hablando de una denominación específica, porque la iglesia, como bien lo ha dicho la misma palabra, la iglesia está regada en los 4 puntos cardinales sobre la faz de la tierra, bien sea del norte, del sur, del oriente y del occidente, que es lo que dice la palabra de Dios allá en Mateo 24, que se compartió este domingo, y es que cuando Él venga por su iglesia, no va a ser de un extremo específico, o es que solamente los orientales, o que solamente los occidentales, o que solamente los del norte, o que solamente los del sur. No, su iglesia está regada en los 4 puntos cardinales, que son los 4 vientos, llamémoslo así, que habla Mateo 24. Bien, familia, en base a eso quiero compartirles una palabra rápidamente que está titulada como el poder que tiene el perdón. El poder que tiene el perdón. Muchos de nosotros se nos olvida que el que primero nos perdonó fue Dios. Y lo hizo desde el principio. Siempre Dios ha querido desde un principio restituir al ser humano frente a Él, frente a Dios. ¿Por qué? Porque como seres humanos siempre vamos a tender a hacer lo que nos parece y lo que nos conviene y lo que nos favorece. Pero entonces aquí es donde muchas veces fallamos y cometemos errores, bien sea hacia las personas que nos rodean,
hacia nuestros amigos o simplemente personas que sencillamente están a nuestro lado. Entonces, el poder que tiene el perdón. Y vamos a ir a Mateo capítulo 6 a partir del versículo 12. En esta ocasión lo quiero compartir en palabra de Dios para todos. PDT. Y perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en el cielo también les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no los perdonan, su Padre tampoco los perdonará a ustedes. Amén. Con esta porción estamos mirando algo que el Señor le enseñó a sus discípulos y era orar, ¿cierto? Y en esa oración, ¿qué debe ir? El perdón. Muchas veces pensamos que orar es simplemente hablar con Dios, expresarle, hablarle, decirle cosas bonitas y sobre todo pedirle cosas que son a favor. No estoy diciendo que eso sea malo, ni estoy diciendo que sea pecado o que sencillamente Dios no escucha. No, sino que se nos olvida que cuando hablemos con Dios debemos ¿qué? Pedir perdón. Porque a diario estamos fallando. En cualquier circunstancia, sea a favor o desfavorable, siempre estamos fallando. Y algo que tenemos que entender es que Jesucristo prometió una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero esa paz no va a llegar a una persona que no ha experimentado el perdón o que no ha perdonado. Recordemos lo que dice ahí el versículo 14. Dice, porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Esto es clave. Por eso el poder del perdón es que sencillamente puedo experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mira, cuando una persona no ha perdonado, ¿qué cree que siente cuando ve a la persona que le ha hecho daño? Literalmente va a sentir violencia dentro de su interior. Va a sentir sensaciones que quizás lo pueden llevar a tomar una decisión errónea. Ejemplo, hablar mal, actuar mal y pues como consecuencia puede venir un problema mayor. Ejemplo, una persona que vaya por la calle y no ha perdonado a cierta persona, se la encuentra, ¿qué cree? No creo que se vayan a coger a besitos y a piquitos y a jugar ahí con las manitas calientes, no. Eso se van a enfrentar, así sea de boca, ¿cierto? Entonces, démonos de cuenta que nosotros para poder experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué debemos hacer? Perdonar. Perdonar. El poder que tiene el perdón. Ahora, recordemos algo. Miremos allí Proverbios 17, rápidamente, también en Palabra de Dios para Todos. Hoy voy a compartir solo esta versión. Proverbios capítulo 17, versículo 9. El perdón restaura la amistad. ¿Y qué dice? El rencor la termina. Dese cuenta el poder que tiene el perdón. Nosotros como seres humanos, la palabra de Dios dice que reconciliaos, pues, con Dios. Pero yo, ¿cómo me voy a reconciliar con Dios si todavía odio a mi hermano? Odio a la persona que está en la tierra, que todavía vive, que todavía respira, que todavía la puedo observar, que todavía la puedo palpar. Entonces, aquí literalmente dice que el perdón que restaura. Entonces, el poder del perdón. Entonces, el primer tips que podemos mirar es que el perdón
nos hace experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. El segundo es, me restaura, trae restauración. Muchos de nosotros pensamos que simplemente restaurarnos es venir a la congregación, hablar bonito con Dios y seguir echando indirectas hacia las personas que vemos. O aún inclusive, así no las tengamos al frente, a hablar mal de ellos. Eso trae consecuencias. ¿Eso qué va a traer? Como lo dice ahí el proverbio, el rencor termina esa amistad. Y no solamente con la persona, sino que nos volvemos también enemigos de Dios. Porque si nosotros miramos, Dios, el único enemigo, es el que no hace la voluntad de Él, para Él. Por algo el apóstol Pablo por allá, el apóstol Juan, en una de sus epístolas generales, dice que podemos ser enemigos de Dios o amigos de Dios. ¿Cuándo somos enemigos de Dios? Cuando somos amistad con el mundo. ¿Y el mundo qué desea? Que vivamos en rencor, que vivamos en odio, que vivamos en venganza, que vivamos en todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Ahí nos convertimos en enemigos de Dios. Entonces, si yo no perdono, pues mi reconciliación con Él no va a ser de una amistad, sino que me convierto en enemigo de Dios. Esa es la importancia del poder de perdonar. El perdón es algo muy esencial. Y es algo que quizás de pronto usted que me está viendo a través de ese dispositivo dirá, bueno, eso yo lo he escuchado y sí, muy bien, muy chévere, pero es que se nos olvida. A veces se nos olvida. Y por eso Dios me permite hoy compartir esta palabra con un solo propósito, porque a mí también se me olvida. Yo también soy humano y a veces se me olvida que yo no debo guardar rencor, que yo no debo pensar mal del otro, que yo no debo hablar mal del otro, sino que yo debo ser un conciliador, un restaurador de portillos. Y la iglesia de Jesucristo, regada en los 4 puntos cardinales, está para perdonar, no para juzgar. Recordemos algo. ¿Se acuerdan de Esteban? El hombre que fue apedreado. Algo que me impacta en ese capítulo 17, me parece. No, capítulo 7 del libro de los Hechos. Creo que en el último versículo, lo leía en estos días, creo que es el versículo 60 y creo que tiene, bueno, allá, no sé si es el 61 o el 60, que él hace una oración que nos recuerda mucho a Jesús. Y él dice, Padre, no tomes en cuenta lo que están haciendo estos hombres. Voy a leerlo literalmente. A ver. Sí, Hechos 7:60. ¿Sí? 7:60. Dice, después se arrodilló y gritó muy fuerte, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y después de decir esto, ¿qué dice? Murió. Estas palabras me hacen recordar mucho ¿a quién? A Jesús. Cuando estaba en la cruz, ¿el qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Literalmente, cogiendo yo este versículo, por eso el poder del perdón es tan grande, que este hombre sabía que no podía morir guardándole rencor a los que lo estaban apedreando injustamente. Porque él estaba predicando la palabra. Él no estaba robando. Él no estaba haciéndole mal a nadie. Al contrario, estaba enseñando algo que trae vida, que restaura. No los estaba ni siquiera juzgando. Si uno se pone a mirar qué fue lo que habló Esteban antes de que fuera apedreado, él trajo toda la Torá. Bueno, un resumen de la Torá. Y ese resumen empezó desde Abraham, cuando empezó a hablar que Abraham, que Isaac, bueno, trajo todo el resumen hasta que llegó a la parte de Moisés. Y en la parte de Moisés, como los
fariseos, los doctos de esa época eran fuertes con la ley, pues no les gustó que les dijera la verdad. Pero aquí es donde yo me quiero centrar. Y es que Esteban, a pesar de que estaban apedreándolo, él recuerda algo de su maestro, de Jesús. Quiero decirle algo, a nosotros no se nos puede olvidar de que estamos de paso en esta tierra. Y quiero decirle a usted que me está oyendo en estos momentos, usted quizás de pronto dirá, ya se me pasará la piedra, mañana hablaré con él. No, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, porque tú quizás mañana ya no estás, has partido. Y aquí Esteban, para irse bien, para encontrarse con su creador, ¿qué tuvo que hacer? Pedir perdón. Y sobre todo, interceder por aquellas personas que lo estaban maltratando. ¿Qué dice? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y Jesús nos lo recuerda. Cuando él estaba allí, estaba siendo ya literal, estaba allí ya clavado en la cruz, él dice algo muy precioso similar a esto: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso, esto me lleva a mirar lo que dice Efesios. Efesios capítulo 4, rápidamente, versículo 32. Dice, sean amables y considerados unos con otros. ¿Y qué dice? Y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Literalmente esto es lo que nos debe afirmar en nuestra fe. Nosotros no podemos decir que tenemos fe cuando todavía ha pasado todo este año y quizás no hemos perdonado a alguien que quizás nos ha hecho algún daño. Es entendible muchas veces que hay situaciones donde de por medio hay dinero. ¿A qué me refiero? A que de pronto usted facilitó, prestó cierto dinero y cierta persona no se lo ha devuelto. Y cada vez que de pronto usted se lo encuentra, lo enfrenta, le llama la atención, ya lleva quizás este año, lleva 2 años. Yo no estoy diciéndole, perdónenle la deuda, porque no sé para qué necesitas ese dinero o es lo único que tienes. No sé. Pero lo único que sé es que tú no puedes guardar odio hacia la persona. ¿Listos? Encuéntratelo y cada nada háblale en el espíritu, direccionado por Dios, dile las cosas como son, pero sobre todo no le guardes rencor. No le guardes rencor. ¿Por qué? Porque eso va a envenenar tu alma. Eso va a hacer de que el diablo tome fuerza en tu mente. ¿Para qué? Para que cada vez que veas a esa persona se te hierva la sangre y no quieras ni siquiera saludarlo. Literalmente, eso es lo que quiere aprovechar el enemigo. Por eso se ha venido compartiendo y se reitera mucho, y lo quiero reiterar, de que nosotros como hijos de Dios no prestamos dinero, ni tampoco somos fiadores, sino que facilitamos y que de pronto se dejan unas condiciones. El día que tú me lo puedas pagar, así sea poquito, dámelo. Pero va a sonar esto muy vulgar por estos medios, pero al perro no lo capan 2 veces. Si tú ya vistes que esa persona te la hizo, pues no seas tontico. Pero es que se congrega. Recuerde, no todo el que se congrega es iglesia. Y a veces es necesario que mucha gente esté pasando necesidades.
y así uno tenga con qué darles. Pero a veces uno tiene que ser direccionado por el Espíritu de cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque si usted lo hace por la emoción, por el sentimiento, te van a coger, perdóneme la expresión, de marrano. Y nosotros no debemos ser marranos. Nosotros somos ¿qué? Como las águilas, somos búfalos, pero también somos sabios. Pero si queremos quedar bien ante la gente, ay, que porque es que pobrecito, pues después no se queje. Después no diga, es que le hice un favor. Papito, ¿quién lo mandó? Por eso la importancia de nosotros vivir siempre a paz con Dios y a paz con los hombres. Ser hombre de altar y ser hombre de tienda. Cuando hablamos de altar, es ser un hombre que tiene su altar directamente con Dios, pero también tiene abierta su tienda. O sea, está presto para servir, para ayudar, para dar la mano. ¿Cierto? Por eso, valga la redundancia, la cuñita ahí, de que nosotros como hijos de Dios no somos bobos. No, tampoco debemos ser pendejos. ¿O acaso Jesús se la pasó repartiendo comida todo el tiempo? Él no se la pasó repartiendo comida todo el tiempo. Él se la pasó fue hablando y predicando el evangelio y sobre todo anunciando las buenas nuevas de arrepentimiento para perdón de pecados, que fue lo mismo que delegó en sus apóstoles. Miremos Lucas capítulo 7 y veámoslo en el versículo 36. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Él fue a la casa del fariseo y ocupó su lugar en la mesa. Había en el pueblo una mujer de mala vida. Cuando se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, le llevó un frasco de alabastro con perfume en aceite. Se colocó detrás de Jesús llorando a sus pies y empezó a mojarle los pies con sus lágrimas. Los secó con sus cabellos, los besó y los ungió con el perfume en aceite. Al ver esto, el fariseo que había invitado a Jesús a comer se dijo a sí mismo, o sea, no lo dijo a voz populis ni a grito entero, sino que lo habló allá en su mente. Si este hombre fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es esta que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Entonces Jesús, respondiendo a lo que el fariseo estaba ¿qué? Pensando, dijo: Simón, tengo algo que decirte. Simón le dijo: dime, maestro. Jesús dijo: dos hombres tenían una deuda con un prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro le debía solo 50. Ninguno de los dos tenía dinero y no podía pagar la deuda. El prestamista le dijo que les perdonaba la deuda. ¿Cuál de los dos lo apreciará más? Simón respondió: me imagino que el que debía más. Él le dijo: tienes razón. Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Vine a tu casa y no me diste agua para lavarme los pies, mientras que ella los ha mojado con sus lágrimas y los ha secado con su cabello. Tú no me saludaste con un beso, pero desde que llegué, ella no ha cesado de besarme los pies. No me diste aceite para arreglarme el cabello, pero ella ungió mis pies con perfume en aceite. Te digo que se puede ver que son muchos pecados los que le han sido perdonados, y por eso ahora me demostró mucho aprecio. Pero el que siente muy poca necesidad de ser perdonado sentirá poco aprecio cuando sea perdonado. Ay, ay, ay. Entonces Jesús le dijo a la mujer, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Lo que
los que estaban comiendo con ellos se dijeron a sí mismos: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que se atreve a perdonar pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer: has sido salva porque creíste. ¿Qué dice? Vete, vete ¿qué? En paz. El poder del perdón. El poder del perdón. Entonces, mirando yo aquí, pensé que, bueno, este es uno de los pasajes, pensé que había anotado otro. Recordemos que cuando Jesús sanaba a alguien, ¿qué era lo primero que le decía? Le decía: tus pecados te han sido perdonados. Vete y no peques más. O sea, vete, pero no vuelvas a hacer lo que venías haciendo porque te vas a enfermar. Entonces podríamos decir que cuando yo no tengo el perdón de Dios, empiezo a experimentar decadencia física, aparte de emocional, que es lo primero que va uno a sentir. Emocionalmente se va a sentir destrozado, porque cada vez que ve a una persona y no la has perdonado, vas a sentir ese deseo de estrellarla, de maltratarla. Te estás haciendo un daño, te estás enfermando. O no lo dice el Salmo 32. Vamos a mirarlo allá. Salmos 32, versículo 1 en adelante. Qué afortunados son aquellos rebeldes a quienes Dios, ¿qué dice? Les perdona sus pecados. Qué afortunados son los que el Señor considera que inocentes, porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Óigase bien, cuando yo no quería confesar mis culpas, mi debilidad cada día me debilitaba cada día más. Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. Toda mi fuerza desaparecía. Entonces, Señor, decidí confesarte todos mis pecados, no escondí ninguno de mis culpas. Decidí confesarte mis errores, Señor, y tú ¿qué? Perdonaste todas mis culpas. Versículo 6. Por eso todos tus seguidores deben orar a ti. Y así, aunque estén en ¿qué? En mis dificultades, nada malo les sucederá. Esto es clave, porque vuelvo y lo repito. Por eso todos tus seguidores, o sea, todos los que dicen que son hijos de Dios, dice, deben orar a ti. Y así, y aunque estén en mil dificultades, dice, te oran a ti, pero deben también orar así. O sea, ¿cómo? Pidiendo perdón. Mire, el pedir perdón es parte de nuestra humillación. El pedir perdón es parte de nuestra humillación. Y hay gente que es tan orgullosa que no piden perdón. Hay gente que es tan orgullosa, tan altiva, que prefiere seguir en su arrogancia, en su orgullo, en su prepotencia, para decir: no me voy a rebajar. Yo no fallé, el que falló fue él. Y ahí es donde yo les recuerdo: Jesús pidió perdón por nosotros y él no había cometido pecado. Entonces, ahí es donde podemos entender cómo es la operación de la fe, y es a través del perdón. Nosotros no podemos decir que tenemos fe cuando literalmente no perdonamos. Y quiero terminar leyendo Colosenses capítulo 3, versículo 13. No se enojen unos con otros. Más bien, ¿qué dice? Perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, ¿qué dice? Perdónelo. Así como también el Señor los perdonó a ustedes. Entonces, para ir concluyendo, cuando yo perdono, me libero. Suelto una carga. Pero cuando yo guardo rencor, me ato, me encadeno. Y recuerda que el Señor viene a traer ¿es qué? Libertad.
Porque Él dice que donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Y esa libertad no es para hacer lo que yo quiero, sino es una libertad para vivir en el perdón de Dios, perdonando a los demás y no señalando. Esa es la libertad. Esa es la verdadera libertad. Porque cuando una persona está en libertad, experimenta la paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, empieza a deleitarse manifestando el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Siempre Jesús, en todas sus reuniones, en todas sus charlas, hablaba del perdón. Y yo me atrevo en esta noche, aunque suene muy repetitivo, y es que debemos perdonarnos también nosotros mismos. Si tú has fallado, perdónese. Porque si usted no se perdona, nunca vas a perdonar al otro. Nosotros debemos experimentar ese perdón. La embarraste, tomaste una mala decisión. ¿Listos? Perdónate. Abrázate a ti mismo. Perdónese. Pero levántese y siga su camino. Esta mujer que leíamos acá en Lucas experimenta el perdón de Dios. Y por eso Jesús la pone como evidencia ante un hombre, haciendo una comparación, una similitud entre alguien que debía mucho. Y yo quiero decirle algo. Usted y yo no podríamos haber pagado el precio que pagó Jesús. Y Él los perdonó. Son tantas y tantos los momentos en que le fallamos a Dios, que a pesar de eso, Él dice, ya los perdoné. Es tanto el momento que la misma palabra dice que ni siquiera ha llegado a nuestra mente lo que vamos a decir o lo que vamos a hacer o lo que estamos o lo que vamos a pensar, y ya Dios lo sabe. Quiero decirle que el hecho de que usted y yo leamos la Biblia, el hecho de que usted y yo sepamos palabra o hablemos palabra o aún inclusive que no cometamos los errores que quizás los demás cometen, eso no quiere decir que nosotros somos supraespirituales. Quiero decirle que el supraespiritual es el que no juzga. El supraespiritual es el que siempre va a tender la mano al caído. El supraespiritual es el que nunca va a señalar. Al contrario, siempre se va a rebajar y va a estar ahí dispuesto a ayudar. Por eso los motivo a que, si usted quiere ser partícipe ya indirectamente, porque ya hay un equipo estipulado, ya no hay más convocatoria para más servidores que vengan físicamente a trabajar con los habitantes de calle, pero sí está abierto esa convocatoria indirectamente. ¿Qué es indirectamente? Ahí en la cuenta de la Iglesia Comunidad Cristiana Camino de Vida Plena, usted puede hacer su depósito. ¿Para qué? Para poder comprar un champú, para poder comprar un estropajo o para poderles comprar así sea un calcetín. Usted lo puede hacer de esa manera y también está siendo partícipe de esto que es habitante de calle. Entonces ahí está la cuenta Camino de Vida Plena, y de igual manera te doy gracias, puedas dar o no puedas dar, hayas dado o no puedas dar, o ya diste o vas a dar. Quiero darte gracias, primero gracias a Dios por tu vida, porque has permitido que hasta el día de hoy tu corazón sea tocado por el Espíritu. ¿En qué sentido? En que puedas entender y comprender que tú fuiste llamado no por un hombre, sino por Dios. Y no estás afuera, no es porque, como le digo, seas el supraespiritual, sino porque Dios sabe que si te soltara un momentico la piola, te perderías. Por eso aquí nosotros no nos reunimos porque somos los
los que tenemos aureola. ¿Aureola es que se llama? Aureola, ¿sí? ¿Lo dije bien? Ah, muy bien. Eso. Tenemos ahí esa cosita que le dibujan a los ángeles. No tenemos nada de eso. Somos seres humanos, pero sobre todo tenemos el poder de poder perdonar. Recuerda que a Jesús le dijeron, ¿y quién es este que dice que perdona pecados? Pues le quiero decir que usted y yo tenemos ese poder de perdonar a los que nos ofenden. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Amado Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias Señor, porque nos has reargüido en esta noche y sobre todo porque nos has recordado un principio fundamental que es para la vida del creyente y es estar en el perdón. Por eso te damos gracias y decimos, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y el pecado está siempre delante de mí. Contra ti solamente he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque tú no quieres sacrificios que yo los daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios para ti, oh Dios, son el espíritu quebrantado, pues al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión y edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y la ofrenda del todo quemada, y entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. En paz nos vamos a acostar y así mismo vamos a dormir, porque solo en el Señor vamos a estar confiados. Y el salmo que me encanta, que estoy trabajando, y es: yo me acosté, dormí y luego desperté, porque el Señor me sustentaba. Que el Señor nos continúe fortaleciendo. Bendiciones, familia. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.